La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Oración por los Efesios. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse. Hoy quisiera hablar acerca de la tercera parte de esta oración que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. Una iglesia a la que el apóstol Pablo se refiere, una iglesia llena de fe. Pablo había oído de la fe de esa congregación, pero no solo destacó la fe de aquel pueblo, destacó su amor para con todos los santos. Se dice que la iglesia de Éfeso llegó a ser, por lo menos cuando en la época que el apóstol Pablo estaba escribiendo, era una iglesia, ya lo dijo Pablo, llena de fe, llena de amor, una iglesia madura, una iglesia en crecimiento. Pero Pablo, una característica que siempre notamos en las cartas del apóstol Pablo, era que siempre anhelaba más para la iglesia. Siempre les presentaba una propuesta, les presentaba un plan, el plan de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Les escribía para que pudieran llegar a la plenitud de Dios, ser llenos de la plenitud de Dios. A ellos fue que les escribió y les decía de que fueran creciendo todos juntos
unidos en amor hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos, decía él, a la medida del varón perfecto. Se dice que la carta a los Efesios se le llama, algunos le han titulado la reina de las cartas apostólicas, donde el apóstol Pablo expresa tantas veces cómo ha estado orando por la iglesia, ha estado orando para que puedan llegar a un mayor conocimiento de Dios. Ya lo conocían. Pablo destaca la fe que tenían ellos en el Señor Jesucristo, pero aún así decía: doblo mis rodillas y no ceso de orar por ustedes, para que puedan ser alumbrados sus ojos, los ojos del entendimiento, puedan Dios, decía él, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para alcanzar un mayor conocimiento de Él, para que pudieran conocer cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, pero sobre todo también que pudieran experimentar el gran poder de Dios, aquel poder que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que decía Pablo en su oración, que ellos puedan llegar a experimentar y a vivir conforme el poder de Dios. Por eso este himno que hemos recién cantado decía: viviendo cada día en el poder de su amor. Y es, hermanos míos, de verdad lo que el apóstol Pablo escribió: no hay poder mayor sobre el universo que el poder de Dios, el poder con el cual Dios levantó de los muertos a Cristo. El deseo de Pablo, lo repito, lo recalco, era que todos los creyentes, desde jóvenes, adultos, hombres, mujeres, siervos y siervas, pudieran experimentar esa clase de poder. ¿Me está comprendiendo? Esa medida de poder. Conocer el poder y andar en ese poder que levantó de los muertos a Cristo después de 3 días de haber muerto. No es cualquier cosa. Es el poder. Pablo lo describe tantas veces: sin igual poder. Y hermanos míos, entonces el apóstol Pablo, un hombre lleno de poder. Y cuando usted se da cuenta de esa clase de poder de Cristo, el poder que anduvo en Cristo, es el poder del Espíritu Santo. Y usted debe recordar ese poder, cómo se movió en la vida de Pablo, en la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles, en la vida de los profetas. Y por ese poder de Dios, hermanos míos, estamos aquí también nosotros. Me gusta aquel himno que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo
ha cambiado a mí con el poder de su amor, el poder de su gracia. Nos levantó del lodo cenagoso, nos levantó, nos sacó del pozo, del abismo en el que habíamos caído. Ese es el poder de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, hermanos míos, le escribe como aquellos hombres y mujeres que también habían resucitado juntamente con Cristo. Habían crucificado su carne, habían crucificado el viejo hombre, pero habían resucitado a una nueva vida en el poder de Dios. Si hay algo que caracteriza la vida cristiana, hermanos míos, una sola palabra, entre muchas palabras, es poder. El poder de una vida resucitada con Cristo. Yo quisiera que repasáramos muy brevemente algunos rasgos del poder que habitó en Cristo Jesús. Él es el modelo. Él es el varón perfecto. Pablo, aunque en algún momento dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, pero hermanos míos, más bien él insistía en que cada cristiano, escuche esto, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, llegaran a ser, a andar como Cristo anduvo. Y eso lo involucra a ustedes y a mí. Si algo significa ser cristiano, es andar como Cristo anduvo. Cualquier otra cosa es menos de lo que Dios espera de nosotros. Y si Pablo oraba que fuéramos así, experimentáramos ese gran poder, es porque Pablo estaba seguro que era un poder al alcance de nosotros. Por eso en esta misma carta el apóstol Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Y es que de verdad, hermanos míos, solo con el poder de Dios podemos vivir la clase de vida que agrada a Dios. Y vemos en la vida de Cristo un poder sobrenatural, capaz de hacer tantas sanidades. El miércoles hablé acerca de los milagros de Cristo, milagros, sanidades y milagros. Quedó demostrado que con su poder no había diablo alguno que le resistiera. Los diablos huían, le suplicaban, le tenían miedo, y él con su poder y su autoridad los callaba, los reprendía y los expulsaba. Y nos damos cuenta, hermanos míos, del milagro de resurrección de muertos y otra infinidad de milagros que dijo el apóstol Juan que si se escribieran uno a uno
que dijo, no alcanzaría a escribirse en el mundo todos los libros que los relataron. Es un poder, hermano, que aún sus palabras tenían poder, palabras para sanar enfermos solamente al decir la palabra. A veces no tenía ni que hablar él. De su cuerpo, de su manto, salía poder. Y hermanos míos, y multiplicó panes y sosegó el mar y los vientos. Anduvo sobre las aguas. Entonces usted tiene que contemplar, hermano, a Cristo andando. Y dicen las escrituras, que el poder del Señor, que el poder de Dios andaba con él, estaba con él para sanar a los enfermos. Andaba con el poder de Dios. Repito, esa es la medida. Repito, esa es la clase de vida. Escúcheme bien, por favor. Es la clase de vida que Dios le demanda a usted y a mí. Precioso ese amén de la hermana ahorita. O sea, la clase de vida. Es por la clase de vida que el apóstol Pablo decía, doblo mis rodillas. Aleluya. Y de seguro, hermanos, un hombre de Dios, seguro estoy que cuando decía ese hombre, doblo mis rodillas, podría haber estado en ayuno, podría haber estado de rodillas 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 3 días, clamando y clamando, que sean llenos del poder, de aquel poder que resucitó de los muertos a Cristo. Amén. Y hermano mío, ese es el poder que de verdad necesitamos para vivir en este siglo, para vivir como Dios nos pide que vivamos, que andemos cada día revestidos de poder. Amén. Y hay varias razones fundamentales. Una de ellas se encuentra en esta misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos da una primera razón aquí, por la cual es menester, hermano, ser llenos del poder de Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué dice? Y en el poder de su fuerza. Aleluya. Poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y a continuación, no lo vamos a leer todo, nos describe la armadura de Dios.
vístanse Aleluya. de toda la armadura de Dios. Amén. Y del poder de su fuerza. ¿Por qué padecemos tantas debilidades en la carne? Aleluya. ¿Por qué? Ese himno que acabamos de cantar dice: y sé que las debilidades que hay en mí, que dice, se desvanecerán por el poder De su amor. de Cristo. Las debilidades, hermano. Cuando lo entonábamos, de verdad me puse a pensar acerca de cuánto necesitamos el poder de Dios para poder vencer las acechanzas del diablo. Ese diablo que no descansa, ese diablo que está al acecho, ese diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Si solo fuera por esta razón, hermanos amados, deberíamos de clamar todos los días, lléname de tu poder, para poder vencer, como Cristo venció, como Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, que es la iglesia, también está llamada, hermanos míos, a aplastar toda hueste de maldad. Amén. En el nombre todopoderoso de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo concibió. Esa es la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Es la iglesia a la cual Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra la iglesia de Cristo. Obviamente es aquella iglesia que está viviendo en el poder de Cristo. Por eso necesitamos más y más, hermano. Saber que hay un poder capaz. Decía el apóstol Pablo: su dominio sobre todo dominio, nombre sobre todo nombre, poder sobre todo poder. Es así el nombre, el poder, el dominio, el señorío de Cristo. Y dice aquí, lo acabamos de leer, que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo hemos leído. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Pues vamos a leer este versículo que hemos leído, Efesios 1, 21. Levantó a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Está claro, hermanos míos,
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vea, hermano, sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad, sobre toda debilidad de la carne, sobre toda acechanza del diablo, sobre todo principado y potestades de las tinieblas. Vino Cristo, bendito sea para siempre, a deshacer todas las obras del diablo. Aleluya. Y vino a libertarnos de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado a su reino. Somos hijos del reino. Amén. Somos hijos de Dios, herederos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y sometió bajo la planta de sus pies a Satanás. Y para el apóstol Pablo, la iglesia, escúchenme, cada uno de nosotros, en lo particular, en lo individual, pero como cuerpo de Cristo, todos juntos. El apóstol Pablo decía en Romanos 16, versículo 20, vea lo que Pablo le dijo a los creyentes de Roma. Romanos 16, versículo 20. Y el Dios de paz, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La traducción más correcta de ese versículo es: y Satanás y Dios, el Dios de paz, aplastará presto a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Debe entonces usted entender esto, hermano, que así como Cristo venció, y si Él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando Cristo, hermanos míos, es la cabeza, gobierna la iglesia, gobierna al creyente, también tiene la victoria sobre esas huestes espirituales de maldad. Amén. Y la iglesia está llamada a aplastar a Satanás bajo sus pies. Amén. Semejante a Cristo, así está llamada a ser la iglesia de Cristo. Como Cristo venció, la iglesia también ha vencido. Como Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, también la iglesia de Cristo, hermanos míos, también ha aplastado la cabeza de Satanás. ¿Está comprendiendo entonces, hermano? Cristo lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa eso? No vencerán a mi iglesia, a mi iglesia. Lamentablemente,
a lo largo de los años, de los siglos, como que la iglesia de Cristo, hermano mío, ha ido gradualmente perdiendo el poder. Y vemos ahora en estos tiempos tantos casos, tantos hermanos caídos de la gracia, caídos de la fe. Tantos cristianos, hermano, que en lugar de estar viviendo y venciendo a Satanás y aplastando la cabeza de la serpiente, ellos están siendo oprimidos, están siendo derrotados, están siendo destruidos por Satanás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Quizá yo podría resumirlo en dos aspectos. Primero, no buscaron ser llenos del poder de Dios. Pensaron equivocadamente que podían vivir la vida cristiana sin el poder, sin este poder de Dios. Y no lo buscaron. Se descuidaron. Pensaron que podrían y no pudieron. No pudieron. Y en segundo lugar, porque, hermanos míos, el diablo es astuto, sabe cómo engañar. De repente es un tramposo, pone 1000 trampas, y pone 1000 engaños,